Bueno, de nuevo nos encontramos. Otra vez estamos con ustedes intentando culminar el seminario taller de formulación y evaluación de proyectos. Una vez más me presento, mi nombre es Felipe Montaña Guzmán. Comúnmente me conocen como Pacho Montaña. He sido quien he venido orientando algunos módulos en los que hemos venido avanzando sobre formulación básica de proyectos. Les recuerdo a quienes ingresan y quienes han podido venir acompañándonos que el objetivo de este curso es entregar las herramientas y los conceptos necesarios para realizar la formulación de un proyecto, ya sea un proyecto de tipo social o un proyecto de tipo económico, donde se desea lanzar un producto o un servicio. Bien, sin más, entonces, como les comento, esto es un proyecto, es un taller que lo hemos denominado formulación básica de proyectos. El contenido y en general todo el material ha sido elaborado por Felipe A. Montaña Guzmán, eh, como les decía, conocido más como Pacho Montaña. Bien, este es nuestro contenido, es lo que hemos venido trabajando, ya hemos desarrollado todos los componentes de un proyecto, lo que tiene que ver metodología con marco lógico, y entramos en la última sesión, en la sesión anterior estuvimos trabajando lo que tiene que ver con el modelo de negocio y pretendemos en esta ocasión entrar a lo que es el presupuesto. Bien, para esta etapa pues es indispensable, es necesario que nosotros hagamos una pequeña introducción a lo que son los conceptos financieros de un proyecto. Entonces lo que vamos a entrar es a ver en primer lugar eh, todo lo que tiene que ver con los conceptos financieros que se manejan en todo proyecto, ya sea social o sea proyecto económico, proyecto productivo, porque es indispensable que cuando estemos trabajando un proyecto podamos hablarle a nuestros asociados, a nuestros partners, a nuestros compañeros, de qué estamos hablando y cuáles son las inversiones, cuáles son los costos, cuáles son los gastos. Son conceptos que, aunque en principio parecen un poco monótonos y para quienes no manejamos la parte económica y financiera de un negocio, nos parece distante, pero el objetivo acá es que conozcamos al menos los principios y los conceptos básicos que se utilizan cuando hablamos de un negocio o de un proyecto. Bien, entonces, entre otras cosas, habíamos hablado como base para esto es lo que tiene que ver con el modelo de negocio. Ese modelo de negocio es un estudio técnico donde nos preguntamos qué es lo que deseamos producir, definimos si es un producto o un servicio, son dos cosas diferentes, ya lo habíamos trabajado en la sesión anterior y habíamos hablado de cómo puedo diferenciar un servicio de un producto y las características que tienen estos. Entonces, ya habíamos hablado de esta parte y ahora lo que nos hacíamos la pregunta es cuánto voy a producir, dónde voy a producir, cómo lo voy a producir y con qué lo voy a producir. Estas cuatro preguntas son esenciales que yo las responda en un formato donde yo voy diligenciando cuánto, dónde, cómo y con qué producir. Para esto entonces nos apoyamos la vez pasada en el modelo Canvas, que es un modelo de negocio, donde nosotros tenemos una serie de componentes de una empresa que lo vemos como un papel, un lienzo, donde nosotros estamos colocando primero las asociaciones, ya hablamos de eso en la sesión anterior, qué actividades son importantes o claves dentro del negocio, cuáles son los recursos, que es muy diferente, una actividad puede ser el corte de algo, y el recurso que yo voy a utilizar es la mesa o la prensa de corte, la herramienta de corte. Esos son los recursos que yo voy a utilizar. Eso compone la parte productiva del modelo Canvas. Es importante, yo necesito calcular y determinar mis actividades porque en ellas yo determino qué tantas personas necesito y las capacidades de estas personas. Esto significa que yo puedo determinar si necesito una persona sin preparación académica que nos va a ayudar en la parte operativa sencilla o si yo necesito un técnico,
un especialista, alguien que tiene un grado de formación mucho más alto o un poco más alto y que su costo va a ser equivalente a esa formación. Y los recursos me permiten determinar por cada actividad qué herramientas, qué máquinas, qué equipos, qué implementos necesito para atender cada uno de mis productos y servicios y poderlos llevar a cabo. Posteriormente, entonces encontramos que viene la parte emocional del negocio. La anterior es la parte racional, lo que yo necesito físicamente para poder trabajar. Luego viene un componente muy importante dentro de nuestras unidades de negocio y nuestros proyectos que se llama el valor. Hacía énfasis en la sesión anterior que el valor es diferente al costo porque el valor es el cómo lo voy a apreciar, hacer que lo aprecie. Les ponía el ejemplo de los dos negocios. Hablemos esta ocasión de tiendas. Habrán notado que hay tiendas en barrio que está una en una esquina y la otra tienda en una esquina. Y hay gente que prefiere ir a una de ellas y no a la otra. ¿Por qué razón? Por el valor, no por el precio. El valor es el cómo se trata al cliente, el cómo lo consiento sin llegar a la exageración, el cómo lo atiendo, cómo hago que él obtenga mis productos y cómo hago yo para ofertarlos. Eso es el valor y el valor nunca va a ser igual. Les decía, supongan que mi hija me hace una tarjeta. Esa tarjeta es en un papel. El papel cuesta una hoja de 100 pesos y la parte por la mitad, 50 pesos. Toma unos marcadores y hace unos dibujos. Las rayas no cuestan nada, los colores no cuestan mucho, es muy poco el costo que tiene. Pero yo lo coloco en la oficina mía y si alguien me lo raya, voy a quedar ofendido porque el valor que tiene para mí es muy alto. El costo es bajo, pero el valor que tiene para mí es muy alto. Igual sucede cuando yo presto un servicio o ofrezco un producto. Yo ofrezco perros calientes frente a un lugar de diversión, frente a una feria. Los perros calientes son los mismos, igual materiales, compramos igual pan en dos puestos diferentes, pero el cómo atienda yo a ese cliente que viene a comprarme hace que el perro caliente tenga un valor adicional. Eso es lo que se llama un valor agregado y es lo que nosotros le sumamos al producto por la forma en que tratamos el cliente. Es muy importante. Por lo tanto, al otro lado de esa parte del corazón está el cliente. Y el cliente es quien espera poderse conectar conmigo, poder comprar en mi producto, llegar a mí. Esos son mis clientes y hay de mucho tipo y yo tengo que tener mucho cuidado el cómo voy a acceder a esos clientes, por lo tanto, cómo es la atención, cómo es la amabilidad, cómo le hago llegar. Pero no solo eso, no es el cómo le llego el producto, sino que también a través de qué medios, entonces el canal de distribución. Esa es la parte emocional, lo hablamos la vez pasada un poco más amplio. Y finalmente, la otra parte del negocio que no está tan integral, pero que es muy importante, son los costos que están dados por cada una de las actividades y por el valor. Esos costos normalmente van a sumar y son los que necesitamos calcular. Todo esto con el objetivo de que nuestro cliente nos genere ingresos. Ese es el modelo Canvas. Entonces, cuando hablamos del modelo Canvas, eso nos ayuda a que nosotros tomemos una lista de cuáles son nuestras asociaciones, nuestros recursos y nuestras actividades para poder determinar el precio de ello. Y ahí es donde ya iniciamos el presupuesto. Entonces, el estudio técnico nos preguntaba arriba en una esquemita qué voy a producir. Bien, para efectos didácticos he escogido un modelo, un negocio supremamente sencillo. Hablaba desde la sesión pasada, se detectó la oportunidad de un emprendimiento, ya que se encontró que en el municipio hay un polideportivo. El polideportivo en las primeras etapas fue muy bueno, pero se ha encontrado que la gente ha empezado a disminuir la afluencia de público y se encontró que es muy posible que sea en primer lugar porque el sitio del polideportivo está a 2 kilómetros del centro municipal, del casco urbano, y no hay tiendas o lugares donde puedan adquirir bebidas rehidratantes. Y adicionalmente, porque hemos notado que los deportistas bajan su rendimiento, hicimos un pequeño estudio técnico, un sondeo y nos dijeron, lo que sucede es que
La gente no se rehidrata, se siente débil y no quieren volver a hacer deporte, quieren otro tipo de diversión. Entonces, y en segundo lugar, notamos que no hay una tienda. Obviamente, antes de 2 kilómetros no hay una tienda que pueda ofrecerles bebidas refrescantes y rehidratantes. Entonces hemos decidido crear un producto que consiste en bebidas rehidratantes en 3 variedades de sabor para vender de forma directa en vasos de 250 mililitros. Mire que no estamos diciendo vamos a vender botellas, vamos a vender empaque, no, estamos vendiendo simplemente bebida rehidratante en vasito. Eso es lo que vamos a producir. Ahí ya estamos respondiendo la primera pregunta de nuestro estudio técnico. Miremos la segunda. ¿Cuánto esperamos producir? Hay un concepto muy importante que se llama el estudio de mercado. Las empresas deberían hacer y toda unidad de negocio debería hacer un estudio de mercado, solo que es un componente muy grande de lo que tiene que ver con proyectos, porque ya se requiere hacer un poco de seguimiento a qué es lo que realmente quiere la gente. Entonces, se hizo un estudio y estuvimos mirando, voy a ponerles el ejemplo, fue muy sencillo, encontramos más o menos alrededor de 300 bolsitas de agua, bolsas de las que venden comercialmente, regadas en el polideportivo. Algunas veces encontramos 400, otras 500, pero el promedio fueron 300. Entonces nosotros esperamos vender alrededor de 300 vasos de 50 mililitros cada una. En total, 50 litros. Esto nos daría 50 vasos de 250 mililitros, nos daría 50 litros. Y esperamos producir 3 sabores: piña, lulo y limonada. Básicamente son las 3 bebidas que queremos ofrecer como bebidas refrescantes y rehidratantes. Con esto ya hemos decidido cuánto vamos a producir. Ojo con eso, cuando yo inicio un negocio que tiene una inversión alta, el estudio de mercado debe ser un estudio serio, donde yo haga indagación, le pregunte a los posibles clientes qué les gustaría, cómo les gustaría, dónde lo quieren colocar, básicamente. En este caso hicimos un sondeo contando bolsas y botellas plásticas que encontramos en el lugar. Hicimos el conteo, las recogimos y encontramos que en promedio son 300 por cada fin de semana, es lo que esperamos vender. Bien. Luego viene la pregunta, ¿dónde se espera producir? Esto es muy importante porque el dónde me va a dar a mí el costo de mi arriendo o el valor por concepto de si voy a comprar un local. Entonces, aquí decimos que la casa donde yo habito actualmente tiene un garaje que puede ser adaptado como lugar de producción de alimentos y pues ahí me voy a ahorrar lo del arriendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el lugar donde vamos a vender, la Junta Administradora ha determinado que nos va a cobrar 300.000 pesos de arriendo, por poner un valor así. Bien, hemos resuelto el cuándo, dónde y el que esperamos producir. Bien, ahora vamos con las otras preguntas, que son mucho más, o que son igual de importantes, no más, pero son iguales de importantes. La siguiente es cómo se espera producir, cómo vamos a hacer esa producción, que es, recuerden el modelito Canvas que estábamos viendo más arriba, que es qué actividades y qué recursos necesitamos. Entonces, el cómo vamos a producir, ¿qué se espera producir? Pues es sencillo. Queremos producir jugos estilo suero. Esto es con un poquitico de sales minerales que van a permitir la rehidratación de quienes realicen actividades deportivas. Eso les va a ayudar a recuperarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos fruta que vamos a pelar y vamos a fraccionar. Hay que adicionar agua. Ojo, la fruta, materia prima. Pelar y fraccionar necesitamos cuchillos o herramientas para pelar y al menos 1 o 2 mesones donde vamos a fraccionar la fruta. Agua, hay que tener en cuenta que el agua es un agua purificada, un agua que debe ser tratada porque es para consumo humano directo y no esperamos tener afección a nuestros clientes. Y vamos a agregar sales minerales. Eso es el cómo lo vamos a producir.
Luego, lo que vamos a hacer es que se debe hacer un licuado al menos por 3 minutos para homogenizar la mezcla, dejarla bien licuada. Y luego lo vamos a colar y lo vamos a empacar en botellones de 200, perdón, de 25 litros, son los botellones normales que conocemos. Habíamos hablado que esperamos vender en 3 sabores, entonces necesitaremos al menos 3 botellones y habíamos hablado de 20 litros de un sabor, 20 del otro y 10 del otro, entonces es suficiente. Bien. Después debemos refrigerarlo, por lo tanto esta producción debe hacerse al menos un día antes del día que lo vamos a vender y con eso hemos terminado nuestro proceso. Ahora, esto es el cómo se espera producir. Se va a comprar una fruta, se va a picar, se va a porcionar, se va a agregar a una licuadora con un rehidratante, con sales minerales, agua, se licúa, se filtra y se cuela y se va a colocar en botellones para luego verterlo en vasitos y venderlo por vasitos. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿con qué lo vamos a hacer? Entonces, se necesita que sea agua filtrada como lo hablábamos. Puede ser fruta, panela, azúcar y sales minerales. ¿Con qué más lo vamos a producir? Una licuadora industrial. Aquí nosotros no vamos a poder utilizar una licuadora de las normales pequeñas porque tienen dos inconvenientes. Uno, vienen aproximadamente de 1 litro, entonces tendría que estar porcionando y licuando para 1 litro. Ese es el primer inconveniente. Y el segundo inconveniente es que esas licuadoras de hogar están técnicamente diseñadas para unas horas de uso y con una carga pesada se nos va a deteriorar rápidamente y tendríamos que volver a comprar y va a salir más caro la recompra de las licuadoras que comprar una licuadora industrial. Vamos a necesitar, obviamente, dentro de nuestras cosas para poder producir, vamos a necesitar los botellones y vamos a necesitar mesones en acero inoxidable. ¿Por qué en acero inoxidable? Porque vamos a manipular alimentos. Las normas de manipulación de alimentos exigen que si los alimentos van a ser de consumo humano e inmediato, necesitamos que los mesones sean o en porcelana, mármol, baldosa o en acero inoxidable. La razón es que por su superficie tan plana no permite que se acumulen bacterias y es mucho más fácil el aseo. Teniendo en cuenta el con qué se va a producir, entonces nosotros ya entramos a mirar qué es lo que vamos a desarrollar en nuestro proyecto. ¿Qué es eso? Pues entramos directamente al presupuesto. El presupuesto es determinar cuáles van a ser nuestros ingresos y cuáles van a ser nuestros egresos monetarios. Monetarios netamente. Aquí no hablamos de valor, sino que hablamos del costo, lo que nos cuesta. Pero, como les decía en la sesión anterior, tenemos diferentes tipos de gastos, diferentes tipos de momentos en los que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿cómo es el cuento? Pues miremos unos conceptos. Les ruego el favor que me perdonen que aquí voy a tratar de ir un poco más suave, un poco más lento, pero necesitamos que estos conceptos queden básicos, que queden bien orientados, porque son fundamentales para que ustedes puedan determinar en su unidad de negocio que tienen proyectado en el proyecto social de qué están hablando. Especialmente porque si el proyecto que ustedes tienen pensado requiere inversión externa, les van a hacer preguntas en estos términos. Si yo recurro a un banco, me va a hacer preguntas en estos términos. Si yo recurro a financiación de entidades que facilitan el emprendimiento, me van a hacer estos conceptos. Entonces es conveniente. Igual, si ustedes le dicen a un socio, venga, es que yo sé que usted tiene dinero, usted viene trabajando, usted maneja un negocio, juntemos un capital y armemos un negocio, les va a hacer algunas preguntas, él o ella les van a hacer algunas preguntas, que es importante que ustedes hablen en los mismos términos. Bien, en primer lugar, con base en el estudio de mercado y técnico, se debe establecer algunas proyecciones. Esto es, hay que fijar criterios, hay que fijar unas políticas financieras y de venta. ¿Qué es esto? En primer lugar,
políticas. Las políticas es de ventas. ¿Qué significa política de venta y política de compra, manejo de efectivo, cartera e inventarios? Miren lo siguiente. Si yo, supongan que mi negocio tengo una finca que produce demasiado mango, se me está cayendo, no lo alcanzo a vender y no, se está perdiendo, pues yo puedo pensar en vender pulpa a las grandes superficies. Grandes superficies, almacenes como Éxito, Pomona, Carrefour, se me va el nombre actual de Carrefour, que ya no es Carrefour. Bueno, grandes superficies donde ellos tienen unas políticas. Por ejemplo, ellos tienen políticas como el que yo les entrego hoy y ellos me pagan dentro de 45 días. Quiere decir que ellos tienen una política de compras en la que pagan a 45 días. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces es necesario que ustedes definan las políticas de su negocio. En el caso de nuestro ejemplo, es muy sencillo. Vamos a comprar jueves o viernes los productos y el domingo ya tendríamos el efectivo. Entonces, hay que mirar si nuestras compras van a ser, voy a comprar fruta para el mes, la almaceno, aprovecho precios bajos y compro. Eso se llama economía de escala. Significa que si yo normalmente por semana consumo una arroba, pues compro 4 arrobas y me sale más económico. Es posible que me lo dé más económico, pero voy a necesitar dejarlo refrigerado, hacer todo el corte en una semana. Entonces, eso afecta el cómo van a manejar su negocio y afecta el flujo de efectivo, afecta si van a tener o no van a tener dinero permanentemente. Bien. Manejo de efectivo, precisamente. ¿Cómo vamos a hacer las compras en efectivo? ¿O las vamos a hacer a través de transacciones hoy en día bancarias, que es lo normal? ¿Cómo vamos a hacer la venta? ¿Todo en efectivo o necesitamos afiliarnos a una empresa de pago en línea? O puedo mirar con el banco en donde voy a tener mi cuenta, donde tengo mi cuenta, que ellos dan algunos beneficios por tener ahí las cuentas para que nos puedan hacer transferencias sin costo o pagos sin costo. Inventario, lo hablábamos hace un momento. Voy a comprar una arroba, que es lo que consumo semanalmente, o voy a comprar las 4 arrobas y luego las voy a congelar. ¿Qué inversiones voy a hacer? ¿Lo voy a invertir todo de una vez? ¿Voy a solicitar equipos prestados? Esas decisiones son las que me permiten a mí definir cómo voy a manejar mi capital. Con base en las proyecciones, los criterios financieros, entonces hago la preparación del presupuesto. ¿Qué es la preparación del presupuesto? Pues se deben estimar los gastos de inversión, los gastos de operación, los de capital, los gastos no operacionales y las necesidades de financiamiento. Eso básicamente es definir las políticas de flujo de efectivo y políticas de presupuesto de mi unidad de negocio. Eso es necesario para que yo pueda entrar a determinar cuál va a ser mi flujo de efectivo. Ahorita lo vamos a ver a través de un ejemplo. Pueda que sea en este módulo o un poquitico más adelante porque todavía nos quedan unos conceptos. Entonces, definido esto, entonces debo entrar en los proyectos grandes que sean en este caso estamos hablando de una pequeña unidad de negocio familiar o empresa, que sería colocar, o casi que empresa de una persona, que es colocar un producto refrigerado y rehidratante en un centro deportivo. Pero cuando los negocios requieren inversiones grandes, entonces se deben preparar algo que se llaman estados financieros. En ese caso sí ya no es resorte de este taller, pero si alguien piensa en esa parte, pues puede profundizar en lo que se llama estados financieros o proyección de estados financieros, que es determinar algo que se llama la tasa interna de retorno y otra serie de indicadores que le permiten saber si el negocio será rentable a largo plazo o no lo va a ser. Bien, una vez que ya he decidido el presupuesto, he decidido estas políticas, entonces entro a ver lo que tiene que ver ya con el estudio financiero. Este estudio financiero me dice, bueno, quiero responder a unas necesidades. Yo voy a necesitar tomar una plata al iniciar. Eso se llama una inversión. Entonces debo tomar ese dinero
colocarlo en algo que espero, una vez que empiece a producir, que al venderlo me genere ingresos. Muchos negocios, al verlos por primera vez, uno dice, ese es, arranquemos. No siempre es lo que se ve, es lo que es cierto. Entonces, en algunas ocasiones, o en algunas ocasiones no. Lo conveniente es que yo debería, cuando voy a hacer ese estudio financiero, responder algunas preguntas. Primero, ¿es conveniente la inversión inicial? Supongamos que yo quiero montar una fábrica de yogures, ya no es las bebidas refrescantes, quiero montar una fábrica de yogures porque he notado que en el municipio hay mucha fruta de todo tipo y alguna fruta por manipulación no alcanza a llegar a los centros de venta y se está perdiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando la fruta ya está bien madura, busquemos, hay fincas lecheras, hay fruta disponible, montemos una fábrica de yogures. Y se presenta la posibilidad de arrendar un local o comprarlo. Voy y miro el local y el dueño me dice, mire, el arriendo le vale, por decir algo, le vale 1.000.000. Ese es el costo que tengo en este momento en mi local. Le cuesta 1.000.000 de pesos. Bien, entonces, pero yo ya estoy aburrido, quiero irme del pueblo, yo ya no quiero trabajar, no quiero estar más acá. Entonces, eh, quiero vender ese local. Y sabe que estoy muy aburrido. Lo quiero vender en 100 millones. El local vale más, pero lo quiero vender en 100 millones. Entonces, ¿qué será conveniente? ¿Lo arrendamos o lo compramos? Si yo presento el negocio grande y hay muchas posibilidades, es posible que un banco me preste los 100 millones, pero ¿es conveniente esa inversión inicial? Bien. ¿Qué más debe responder el estudio financiero? ¿Se requieren cambios? Yo estoy proponiendo, ahorita hablamos de que encontramos 300 bolsitas y botellas de agua, entonces esperamos vender al menos 300 vasos de agua, de bebida rehidratante. Pero qué tal que después de que hagamos el negocio nos demos cuenta que el precio que establecimos es muy poco o nos demos cuenta que realmente necesitábamos vender más. Si eso es así, ¿cuál es el riesgo de ese efecto? Resulta que le puse un precio muy bajito y no alcanza las utilidades para pagar los gastos, no alcanzan las ventas, perdón, para pagar los gastos, no hay utilidad. Y la última pregunta es, ¿puedo con mi capital, con la plata que yo tengo, con el dinero que tengo disponible, o si tengo un amigo, socio, esposa, un hermano con el que vamos a unir dineros, ese capital que tenemos es suficiente o necesitamos recurrir a que nos hagan un pequeño préstamo, una financiación o una inversión a largo plazo? Entonces, esas preguntas debe responder el estudio que estamos haciendo, el estudio financiero. Entonces, es importante conocer esas decisiones porque hay unos conceptos que vamos a manejar. Primero, periodo. El periodo es un lapso de tiempo que abarca una etapa del proyecto. Entonces, supongamos que nosotros vamos a trabajar semestralmente. Entonces, decidimos, vamos a hacer este negocio por 6 meses y miramos a ver qué se hace. Si funciona, vamos a ir al segundo. Tiene dos periodos, uno de 6 y luego otro de 6 para convertirse en un año. Momento, hablamos de momentos importantes. El momento en que yo invierto no siempre es el momento en el que inicio. Volvamos al ejemplo de la fábrica de yogures. Yo quiero colocar la fábrica de yogures y antes de arrancar tengo que invertir en mucha maquinaria para poder obtenerlo y la maquinaria hay que comprarla, pero antes hay que cotizarla, hay que buscar el experto que sabe de producir yogures y que lo sabe hacer bien, solicitarle que nos ayude a mirar la maquinaria y el tamaño de la maquinaria, porque yo puedo encontrar máquinas de diferentes tamaños, obviamente con precios similares, y eso dura un tiempo. La persona mínimo se demorará una semana, 15 días haciendo el estudio, determinando qué tanta fruta y nos dice, necesito una máquina de este tamaño. Luego viene la cotización, eso cuesta, la persona que me asesoró cuesta. Luego la compro y cuando la compro la traigo y hay que instalarla.
hay que traer un técnico que nos instale la maquinaria para que funcione bien, que eléctricamente funcione bien, hay que hacer adecuaciones. Lo voy a trabajar en el taller de mi casa o en una bodega que tiene un tío o un familiar, pero resulta que requiere adecuaciones eléctricas para que no se me vaya a dañar la maquinaria. Requiere un cuarto de vacío, un cuarto de enfriado, un cuarto de... Todo eso se hace antes de arrancar. Ese es el momento del inicio, del preinicio, de la preproducción. Eso lo veíamos en las primeras etapas, donde les decía que hay diferentes etapas del proyecto, y hay una de la preinversión, la de inversión e instalación, y luego si arrancábamos la de producción. Esa es la etapa preproducción, entonces a eso se le llaman los momentos. Inversión. La inversión es el valor necesario para iniciar en algunos periodos del proyecto. Supongan que yo decidí, en el caso de los bebidas rehidratantes, que las 2 primeras semanas voy a trabajar con mi licuadora de la casa. Entonces, en el primer momento, que es de 2 semanas, 15 días, voy a trabajar con mi licuadora, que ya la tengo y pues no tengo que invertir. Y me voy a ahorrar porque una licuadora industrial cuesta mucho. Entonces, esas 2 semanas voy a trabajar con eso y luego va a haber un segundo momento que es donde voy a invertir en la licuadora. Entonces, al empezar no necesito tener el capital de la licuadora, pero a partir del segundo periodo, que sería 15 días después, voy a necesitarla y voy a hacer una inversión en ese momento. Entonces, las inversiones no siempre se dan al inicio, sino que se pueden ir haciendo paulatinamente. Costo-beneficio es determinar cuánto voy a recibir, cuánto voy a invertir para producir y cuánto voy a recibir una vez que empiece a producir. Eso es el costo-beneficio. Sin embargo, cuando se habla de proyectos sociales, el costo-beneficio es cuál es el beneficio para la comunidad. Supongamos que en una población que está afectada por el hambre, decidimos colocar almuerzos comunitarios. Tienen un costo y nosotros no vamos a recibir capital. Pero ¿cuál es el beneficio que va a tener eso? No es solo que se calme el hambre, no. El beneficio es que van a llegar menos personas enfermas a los hospitales porque no tienen desnutrición. Van a llegar menos personas a los hospitales porque tienen menos posibilidad de enfermarse porque generan anticuerpos debido a que están fortalecidos. Pero adicionalmente, van a haber menos niños que van a desertar del colegio porque tienen la capacidad de entender lo que les están explicando. Esos son los beneficios. Entonces, cuando se habla de costo-beneficio en un negocio productivo, estamos hablando de ingresos contra egresos. Y cuando hablamos en uno social, es todo lo que se va a percibir como un beneficio para la sociedad si se invierte en ese proyecto. Y hay proyectos que pueden lograr las dos, beneficio económico y beneficios sociales. Horizonte de tiempo. Horizonte de tiempo es cuando ustedes deciden, voy a invertir en el negocio de las bebidas refrescantes y espero trabajar en eso un año, no más, no me voy a matar con eso. Entonces estoy diciendo mi proyecto va a 12 meses. O mi proyecto es, espero invertir, empezar a trabajar en el polideportivo y esperaría durar en esto, no sé, 3, 4 años. Y ahí quiero convertirme en una fábrica grande de productos refrescantes que distribuya a todo, ya no al municipio, sino a todo el departamento o por lo menos los municipios aledaños. Entonces eso lo voy a hacer en 36 meses. Y en 60 meses ya espero abarcar el departamento. Y en 10 años espero abarcar todo Colombia. Entonces estamos hablando de horizonte de tiempo, es hasta qué punto más allá voy a trabajar con mi negocio. Ese es. Comparación de beneficios y costos relevantes, hablamos, es comparar la situación de los costos con si no invierto. Me hago entender. Supongan que ustedes tienen un capital de 10 millones y les ofrecen la posibilidad de iniciar un negocio. Pero resulta que ustedes tienen un negocito con esos 10 millones que, por decir algo, están comprando café antes de que salga la cosecha. Y luego cuando sale la cosecha, lo venden al precio que esté en el mercado y se la están jugando a que si ganaron, pues bien, y si no, pues no. Entonces, y ustedes ahí se están ganando una plática de esos 10 millones, anualmente están sacando 3 millones. Quiere decir que ustedes al año se están sacando alrededor del 30% de utilidad. Entonces ustedes invierten 10 cada año
y se ganan 13, reciben 13, se están ganando más o menos 3 millones, 3 por 30%. Si yo monto este negocio que me están proponiendo de las bebidas refrescantes, ¿cuánto me voy a ganar? Entonces es comparar, si sigo en mi negocio, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto voy a obtener? Y si sigo en este nuevo, ¿qué voy a hacer? ¿Listo? El costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa al lado del proyecto que se quiere ejecutar. ¿Qué significa eso? Es muy similar, pero si alguien viene y me dice, invierta en una fábrica, invierta esos 10 millones que tiene ahorrados en que montemos una pequeña fábrica de yogures. Ya les había dicho, yo ya sé que me estoy ganando el 30%. Cuando menos me gano el 30%. Entonces, mi costo de oportunidad en este momento es 30%. Si alguien me ofrece un negocio con el 20%, ¿me voy a pasar a ese negocio? Obviamente no, porque yo ya sé que donde estoy lo conozco, lo manejo y estoy ganando más. Si alguien me ofrece el 30, continúo. Eso es una decisión de ustedes como personas que están invirtiendo, porque ustedes van a decidir qué tan riesgoso es el nuevo, qué tanta incertidumbre tiene el nuevo negocio, porque ustedes ya conocen uno, están trabajando ahí. Entonces, ese es el costo de oportunidad. Costo causado es el costo que se presenta en un proyecto, esté o no. Ahí las personas se preguntan, ustedes se están preguntando, espere, Pacho, ¿cómo así? Costo causado, costo que se presenta, esté o no el proyecto. Supongan que yo tengo una bodega que se la tenía alquilada a una fábrica de pulpas y esa bodega tiene 200 metros cuadrados. Ahí trabajaba una fábrica, habían hecho una fábrica de pulpas, está embaldocinada, piso en baldosín blanco, instalaciones asépticas, tiene mesones en baldosa, está perfecto. Esa bodega que yo heredé o que tengo ahí porque la tenía arrendada y eso genera un consumo básico de energía, un consumo básico de agua y genera un impuesto. Si coloco el proyecto, el consumo básico de energía, el de agua y el impuesto no cambian. Quiere decir que ese costo ya se causó. Así que monte o no monte el proyecto, ese costo está ahí. Entonces son costos asociados a algunos activos que tenemos y que generan unos costos, esté o no esté funcionando el proyecto. Y es diferente del costo contable. El costo contable es un costo desembolsable y no desembolsable. Miremos lo siguiente. Yo les mencionaba en la sesión anterior que cuando yo contrato una persona, si yo la contrato por 1.000.000, yo debo cancelar 52% adicional, aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo del nivel de riesgo. Yo debo desembolsar 52%, es decir, 520.000 pesos más de lo que le pagué a la persona. Entonces yo le pago al empleado, le pago 1.000.000. Pero adicionalmente le tengo que pagar, ahí es al Instituto Colombiano de Familiar, al SENA, a la Caja de Compensación, a la ARL, y hay un desembolso que tengo que hacer que es pensión y cesantías. En enero yo le pago a la persona el 1.000.000 y lo de pensión y cesantías no se lo pago a la persona, sino que tengo que almacenarlo ahí durante un año para pagarlo al otro año a la entidad, a la entidad de pensiones o a la entidad de cesantías. Entonces, ese costo ya se causó, es decir, yo le pagué a la persona el 1.000.000 y tengo que tener una plata para pagar lo que es pensiones y cesantías, que las pago es por allá un año después. Hablando de enero, la pago un año después. Lo de febrero lo pago en febrero del siguiente año. Lo de marzo en febrero del siguiente. Normalmente es entre febrero y marzo que las empresas, en febrero, que las empresas deben cancelar todo lo del año anterior. Esa plata en junio ya se ha causado. Es decir, el contador me dijo hay que pagar esto y está dentro de los gastos. Pero yo no he sacado esa plata para pagarlo a nadie, sino que tenga que sacarlo al año entrante. Eso es importante
porque yo no puedo contar con ese dinero que no es mío. Puede que yo lo utilice durante ese año para comprar materia prima y volver y así ganar más, pero al año siguiente debo pagar ese banco a las entidades prestadoras de servicios. Y finalmente viene los intereses, que son el valor que yo debo pagar por el capital que me prestan o que me suministran los socios o los bancos. Entonces, esos conceptos es muy importante que los tengamos claro a la hora de hacer el flujo de caja y vamos a mirarlo más adelantico. Ahorita vamos a ver ese flujo de caja, cómo lo trabajamos. Bien. Espero que hasta aquí hayan ido tomando nota, vayan mirando dentro de sus proyectos cómo vamos a ir. Ahora, inversiones. Hay unos conceptos que son importantes. Capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero que yo necesito para financiar algunos momentos de mi negocio. Recuerden que hablábamos de momentos, son etapas. El capital de trabajo es muy importante porque el capital de trabajo es el que yo necesito muy urgentemente para iniciar actividades. Y en especial el capital de trabajo es el que yo necesito para trabajar mientras recibo el primer pago. Ojo con eso. Capital de trabajo es el dinero que yo necesito tener en el banco o en el bolsillo o en caja, como lo quieran llamar. Es el dinero que yo necesito para poder funcionar un primer periodo mientras recibo ingresos. Les voy a poner dos extremos. Constructoras. Una empresa constructora va a construir un barrio. Hizo todas las actividades, preinvirtió, que fue hacer planos, todo el desarrollo arquitectónico, todo esto, listo. Pero cuando empieza la construcción, ojo, cuando empiezan a construir, supongamos que son 50 casas, cuando empiezan a construir las 50 casas, cuando llegan los primeros trabajadores a hacer descapote, nivelación de terreno, a bases, todo lo que deben hacer, cuando la empresa empieza a hacer eso, no ha recibido plata porque no ha logrado vender ni una casa, necesita empezar a construirlas para poderla vender. Entonces, ellos empiezan a producir las casas hoy y es posible que la que más cercana esté en 3 a 6 meses como mínimo. Y quiere decir que ellos, el banco, les va a lograr dar el capital de esas casas solamente 6 meses después. Pero esos 6 meses deben pagar energía, combustibles, deben pagar todos los operarios que van a estar trabajando, los obreros que van a estar en la obra, los ingenieros que van a dirigir la obra, deben estar pagando los impuestos de ese lote. Es decir, hay una cantidad de dinero que debe ir saliendo semanal, quincenal o mensualmente. Ese es el capital de trabajo. Mientras venden las primeras casas, una vez que venden las primeras casas ya empiezan a recibir y pueden trabajar del negocio. Ese es el extremo y son de los grandes. Los pequeños es el de frutas. Para empezar a vender las bebidas refrescantes, perdón. Para empezar a vender en nuestro modelo de negocio que estamos hablando ahorita, que es bebidas refrescantes y rehidratantes en un polideportivo municipal, es necesario que el jueves o viernes antes de la primera venta ya tenga las licuadoras, los refrigeradores, los mesones, que tenga la fruta que compró, el azúcar y al menos una persona que les esté colaborando y a esa persona hay que pagarle si le pagan por el día. Entonces yo debo tener todo ese capital para poder pagar la materia prima, tener todo. Ese es el capital de trabajo, es el capital que yo necesito para que mi negocio funcione. Entre tanto, recibo ingresos. Bien, ese es el capital de trabajo. Es muy importante calcularlo bien porque yo requiero ese dinero para que mi negocio funcione en las primeras etapas. Inversión fija. Son todos los equipos, lotes, maquinarias que yo tengo y que debo, esa inversión está ahí quietica y que yo tengo que hacerla para poder arrancar. Básicamente es eso. Recuerden que dentro de esas inversiones está, como les decía hace un momento, si la bodega que yo voy a alquilar o lo que me presta un tío, me presta el local, el garaje que me presta un primo, un amigo, el que sea,
Es un garaje normal, tengo que hacerle adecuaciones eléctricas, tengo que hacerle adecuaciones de colocar baldosín, hay que hacer una serie de adecuaciones. Esas son inversiones fijas, fijas porque quedan ahí y adicionalmente porque hay que hacerlas. Y diferidos son intangibles necesarios para que el negocio funcione. Bien, ese también es un conceptico que normalmente cuando llegamos a... Venga, espere, Pacho, ¿qué es ese cuento? Un momentico, que es que párela ahí, que como así que yo en mi negocio voy a tener cosas intangibles. Pues bien, primera situación, hay que solicitar a Secretaría de Salud que nos certifiquen que el local sí se puede trabajar ese tipo de alimentos, si estamos haciendo las cosas bien. Ese es un permiso, que es un permiso y hay un papelito, pero usted para poder trabajar necesita ese permiso, usted no puede tocar el que me dieron, no, eso está ahí, ese es un intangible. Que digamos yo compro un seguro, supongamos, yo les he mencionado mucho que la posibilidad de montar aquí en el cañón del Conveima turismo de aventura y de naturaleza. Y resulta que yo decido comprar un seguro por si se me accidenta alguna persona, pues que el seguro cubra ese accidente. Ese seguro pueda que lo utilice si se me accidenta alguien, pero pueda que no lo utilice. Y ese seguro cuando yo salgo con cada uno de mis turistas, de mis clientes, está ahí, pero yo no lo puedo tocar. Yo no puedo tocar, lo toco cuando se me accidentó un turista y hay que llevarlo a la clínica y restablecer y todo eso. Pero ese seguro es un intangible. Entonces, esas son inversiones que yo necesito para que mi negocio arranque a trabajar. ¿Sí? Entonces, todas esas inversiones unidas a las fijas como adecuaciones, permisos, ese tipo de cosas, lo llamamos unos diferidos porque yo compro un seguro por un año, obtengo el permiso de funcionamiento por 6 meses, entonces son diferidos que los puedo usar mes a mes y que lo que hacemos a nivel de proyecto es, si me costó 10 millones, no lo quiero sacar es decir, es casi imposible sacarlo en el primer ingreso, entonces yo digo, no, listo, yo hoy pagué esto y ese capital hay que recuperarlo, entonces lo voy a sacar mensualmente. ¿En cuánto tiempo? En 10, 20, 30 cuotas, cada uno, el inversionista decide. Entonces, es necesario diferenciar entre el diferido y el fijo y es necesario diferenciar entre el capital que yo necesito para arrancar y el capital que yo necesito a mediano o corto plazo. Todo eso son conceptos que, como les digo, si ustedes ubican un socio, si ustedes deciden trabajar con alguien más, la inversión en el negocio les va a preguntar, bueno, ¿qué capital de trabajo necesitamos? ¿Qué capital de inversión? ¿Cuánto va a ser el costo de las inversiones fijas? ¿Qué inversiones vamos a tener diferidas? Y esta serie de preguntas van, si ustedes no conocen los conceptos, van a quedar un poco perdidos, entonces ahí les voy dando unos tips y unos concepticos que les puede ir sirviendo. Bien. Finalmente, entonces, entramos a presupuesto. El presupuesto de ingresos operacionales, en primer lugar. ¿Cuánto vamos a ganar teniendo en cuenta qué unidades vamos a vender? Y normalmente se hace con variaciones de precios al año. Bien. Para efectos didácticos de este taller, como es un taller corto, no vamos a hacer proyecciones por año, sino que solo vamos a trabajar un pequeño proyecto de inversión en bebidas rehidratantes y lo vamos a hacer a un periodo. Pero uno podría hacerlo a diferentes periodos y debería hacerlo para proyectar. Muchos negocios, más de los que ustedes creen, arrancan perdiendo. ¿Qué significa eso? Yo tuve que invertir 20 millones en mi tienda para arrancar. ¿Y el primer mes era que le saco 20 millones? No, obviamente que no. Entonces uno lo toma como el que arranca perdiendo, pero es normal. Después de un tiempo se recupera la inversión y adicionalmente se empiezan a tener ganancias. Entonces, cuando yo preparo el presupuesto, es importante que se mencione cuántas unidades voy a vender. Nosotros ya lo definimos hace un momentico, hicimos políticas y en las políticas determinamos que esperamos vender al menos 300 vasitos de 250 mililitros, entonces ya lo tenemos definido.
Falta por definir el precio, pues lo definamos que lo vamos a dar a 1.500 el vasito para hacerle competencia a las gaseosas. Entonces, ya tenemos definido eso. ¿Qué más debemos hacer? Hacer un presupuesto de materiales y mano de obra. Que como nosotros ya definimos el qué vamos a producir, cuánto, dónde lo vamos a producir, cómo, entonces ya podemos determinar qué materia prima necesitamos y qué más. Y adicionalmente debemos definir el presupuesto de costos indirectos y costos directos. Bien, este conceptico también se presta a veces a confusión. ¿Cuál es la diferencia de costo y adicionalmente cuál es la diferencia de gasto? Entonces, tomen nota mental o física de la diferencia entre costo y gasto. El costo generalmente se necesita para producir el producto, para producirlo. Me hago entender. Si yo en determinado momento necesito hacer un proyecto, el que sea, yo tengo unos costos. Supongamos que yo tengo un borrador de tablero. Entonces, tengo un borrador de tablero o tengo un marcador. Hablemos de un marcador. Permítanme un momento, yo reviso y hablemos de que yo voy a hacer un marcador. Tengo este marcador. El marcador para producirlo necesita una almohadilla que va aquí dentro, tinta que moje esa almohadilla, una tapa, un cuerpo y ese cuerpo necesita una tinta para imprimir. Bien. Los materiales, yo puedo determinar aquí el costo de esta tapita porque a mí me la venden a un precio. Puedo determinar el cuerpo, la almohadilla, la tinta interna y la tinta de acá. Yo puedo determinar exactamente cuánto vale. Eso es el costo directo de fabricación. Pero también la bodega donde yo voy a fabricar esto o el taller donde lo voy a fabricar tiene un costo. Ese costo está asociado a la fabricación. Eso es un costo directo de fabricación. Pero resulta que hay una secretaria que está encargada de hacer las compras, solicitar, es un auxiliar que nos está ayudando con toda la parte de la fabricación de la fábrica. Eso es un costo indirecto. Eso es un costo indirecto, porque no sabemos cuánto le aporta ella a este marcador. Porque si este mes produzco 1.000.000, cojo el sueldo de ella y lo divido en 1.000.000. Pero si este mes solo produzco 200.000, es el sueldo dividido. Eso es un costo indirecto. La energía eléctrica que yo utilizo para estampar esto es un costo directo. La energía que yo, las marquitas y todo eso. La energía eléctrica para hacer torneados y todo eso, yo puedo determinarlo. Pero la energía de la oficina en la fábrica, yo no puedo determinar cuánto me cuesta exactamente. Eso es un costo indirecto. La cantidad de energía eléctrica que yo desarrollé en las máquinas no lo puedo determinar exactamente. Si yo tengo un supervisor, los operarios, yo puedo coger y dividir el costo de fabricar todo, lo que me cuesta el salario de todos los operarios y dividirlo en el número de unidades, eso es mano de obra directa porque están trabajando ahí. Pero si yo tengo un supervisor de planta, un auxiliar que está revisando, está observando, tomando nota, no está trabajando en el marcador, no sabemos exactamente cuánto le cuesta a este marcador la intervención de esa persona. Entonces, esos son costos indirectos. Es importante porque muchas empresas no cuantifican esos costos indirectos y eso los puede llevar a la quiebra. Porque a veces los costos, hay productos en los que los costos indirectos pueden ser más elevados que el costo directo de cada cosa. Entonces, esos son los costos indirectos y también deben ser calculados. Es importante que yo tenga control sobre esos costos. Adicionalmente, el costo de venta. Ojo, no hablo del precio de venta, el costo de venta. ¿Cuánto me cuesta a mí vender el producto? Para ponerles el ejemplo más sencillo, si yo contraté una persona que va a estar haciendo promoción, esta vez ya no hablo de las aguas rehidratantes. Si yo contraté para el Cañón del Conveima, monté mi proyecto turístico y contraté a alguien que
me monte una página web y que permanentemente esté colocando fotos del cañón del Conveima y testimonios de los turistas donde dicen sí, fue una maravilla y que fijen fotos. El costo de esa persona que está trabajando en esa publicidad es un costo de venta. Si yo tengo un vendedor al que le pago comisión por cada cliente que me traiga, eso es un costo de venta. Entonces, esos costos de ventas están dados por el sueldo y prestaciones de las personas de venta. Si yo compré un celular, un plan de celular y el celular para que me contacten y eso lo utilizo para mi negocio, para contactar los clientes, eso es un costo de venta, eso se lo sumo a las ventas, pero ojo, no se lo puedo sumar directamente al marcador, al producto. ¿Por qué razón? Porque en el caso, por ejemplo, de los servicios, el turístico que quiero hacer en el cañón del Conveima en Ibagué, que propongo, la verdad no lo he pensado, pero pues es una buena idea y ya la he visto. Si ellos contratan un celular y tienen esto, ese costo de ventas, si yo tuve 3 clientes, el costo me toca dividirlo en el número de productos que vendí. Y si tuve 1000 clientes, pues divido ese costo en el 1000 clientes. Entonces no siempre va a ser un costo fijo. Y eso es un costo de venta. Mientras que los gastos son cosas que yo no sé si las puedo recuperar. Entonces están los gastos financieros. El gasto financiero no es más que si yo pedí un préstamo de 10 millones al 2% que me cobren anual, pongámoslo suave, al 1% mensual, significa que yo mensualmente debo pagar 100.000 pesos solo por ese costo, por ese préstamo financiero. Eso es un costo, perdón, eso es un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque yo pedí el préstamo para iniciar el negocio, pero no sé si venda todas las unidades o no las venda. Entonces, como no sé si lo puedo recuperar, eso es un gasto. Entonces, igual si por ejemplo yo coloco una publicidad en televisión, eso viene siendo un gasto. Pueda que me traiga más clientes como pueda que no. Entonces, esos son gastos y hay que determinarlos. Otros ingresos es cuando yo tengo ingresos por algo que no es objeto de mi negocio. Por ejemplo, supongamos que monté la parte de las bebidas rehidratantes en el municipio y los vasitos, al terminar, yo logré enjuagarlos bien, los comprimo y vendo ese plástico para que sea eh, reciclado. El objeto de mi negocio son bebidas refrescantes, pero yo estoy recibiendo ingresos por unos plásticos que estoy vendiendo como materia reciclable. Eso no es objeto de mi negocio, entonces esos son otros ingresos. Y el cálculo del punto de equilibrio no es otra cosa que determinar cuáles son las unidades mínimas que yo debo vender para que no tenga pérdida. Eso es el punto de equilibrio. Financieramente, algunos lo mencionan como el número de unidades que yo debo vender para que no haya pérdidas y que no tenga utilidades. Por eso se le llama el punto de equilibrio. Es muy importante cuando ustedes monten un proyecto productivo que hagan ese cálculo del punto de equilibrio porque esa es la guía de las unidades mínimas que ustedes deben vender bajo las condiciones del mercado que ustedes hayan determinado impactar. Básicamente esos son los conceptos que es necesario que tengamos claros. En nuestra sesión siguiente, vamos a trabajar estos gastos y estos costos directamente sobre un ejemplo para que ustedes puedan irse haciendo una idea. Como les decía, por el tiempo del taller vamos a trabajar, del seminario taller vamos a trabajar algo bastante corto. El ejemplo que vamos a trabajar es el de una unidad de negocio que pretende vender bebidas rehidratantes y refrescantes en un polideportivo municipal que está alejado al menos 2 kilómetros del municipio. La oportunidad de negocio fue esa, ya vamos a ver qué hay que invertir, cuál es nuestro capital de trabajo y cuál va a ser nuestra posibilidad de utilidades. Bien, les agradezco profundamente a quienes se hayan tomado el tiempo de escuchar esta intervención. Quiero pedirles que
tomen nota, lo revisen muy bien, revisen los formatos que hemos enviado junto con los videos para que puedan ir tomando nota y puedan ir introduciendo los datos de su negocio. Ese sería el taller que deberían realizar en este momento. Reúnanse con sus grupos de trabajo, con sus compañeros y determinen, pónganse de acuerdo cuáles serían sus costos, cuáles serían sus gastos y si requieren inversión. También determinen sus políticas y los periodos de tiempo. No olviden, importante, determinar la vida útil del proyecto, es decir, ustedes esperan trabajar con este proyecto mínimo 36 meses, mínimo, máximo 12 meses, al menos 60 meses. Entonces, es muy importante que hagan esas definiciones que hemos visto en esta hora prácticamente. Quiero ofrecerles algo, disculpa si esta parte fue un poco monótona, porque son conceptos que necesitamos que los tengan claros para en caso de que requieran inversiones con externos y que puedan hablar en términos que sean entendibles para quienes invierten y para quienes conocen del negocio que están tratando o intentando fundar. Muchas gracias. Esta ha sido la sesión de lo que es conceptos básicos del estudio financiero. Uno de los módulos, ya este es el penúltimo módulo de nuestro seminario taller. A quienes se han tomado el tiempo de verlo les agradezco y quedamos abiertos para preguntas de acuerdo a lo que hemos hablado con la CEPAL. Muchas gracias.